Un abrazo de luz y amor para todos y cada uno de estas bellísimas almas, corazones en etapa de evolución. Vamos a compartir el día de hoy una información que se denomina animales sagrados en la antigüedad. Vamos a tomar conciencia de la unidad con nuestros hermanos de otros reinos, ¿sí? Entonces, que no solamente los humanos somos los que sentimos o los que tenemos vida, sino todos los reinos, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, y todo en nuestro universo es sintiente. Así es que para compenetrarnos con esa esencia de cada uno de los reinos, pues vamos a conocer un poquito más acerca de en la antigüedad cómo se relacionaban la humanidad, cómo se relacionaba con estos reinos. Les saluda Mauxine Alicate. También quería compartirles algo, y es que en algunas de las comunicaciones ustedes me escuchan como Adeline Antoné. Y les voy a compartir un poco más acerca de esto, y es que así como nosotros nos fractalizamos, no hay un futuro, no hay un pasado, hay un eterno presente, pero estamos en diferentes líneas de tiempo también, viviendo en este momento, ¿sí? Entonces, en mi línea de tiempo, mi nombre es Mauxine Alicate. Y como el Padre me identifica, Padre, Madre, Dios, me estoy refiriendo, en mi primer origen, Él me llama Adeline. Entonces, por eso cuando las canalizaciones son directamente con el Padre, ese es el nombre con el que Él amorosamente me llama, Adeline Antoné, ¿sí? De anclaje. La voz a través del Padre anclada en esta línea de tiempo en Madre Gaia. Bien, vamos entonces a compartir esta información. Dice, en muchas civilizaciones antiguas, los animales no eran solo seres biológicos, sino vivos de fuerzas cósmicas, divinas o espirituales. También quería compartirles el por qué voy a dirigirme a ustedes para profundizar en este tema, y es porque en mi sueño anoche precisamente, también fui guiada, porque esta información que en realidad en la que yo profundizo no es una información que salga al azar, no, ¿sí? Es una información que soy guiada a través de mis sueños o a través de las meditaciones, o directamente el Padre elige el tema en que Él quiere profundizar. Entonces, en el sueño, pues se me llevó a hablar específicamente de la vaca, ¿sí? De la sagralidad de la vaca en India específicamente. Pero entonces vamos a contextualizar también otros arquetipos del reino animal, para que también pues ampliemos la información. Bien, entonces ya con este contexto voy a compartirles. En muchas civilizaciones antiguas, los animales no eran solo seres biológicos, sino símbolos vivos de fuerzas cósmicas, divinas o espirituales. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el gato está relacionada con la diosa Bastet y simbolizaba protección y energía femenina. El toro representaba fuerza y fertilidad. En Mesopotamia, el toro alado era símbolo de poder y protección real. En Grecia, el águila estaba asociada a Zeus, representando autoridad celestial. En culturas indígenas de América, como los pueblos de Mesoamérica, el jaguar simbolizaba poder espiritual y conexión en el mundo invisible. En la antigua India, varios animales eran sagrados, especialmente la vaca, el elefante y el mono, vinculados a diferentes deidades. En general, estos animales eran vistos como manifestaciones de lo divino, puentes entre lo humano y lo cósmico, arquetipos de cualidades espirituales. Por eso es importante cuando las personas a veces me comentan que en sus sueños vieron determinado animal. Entonces, esa conciencia de ese animalito es un arquetipo.
no es específicamente pues como lo vemos nosotros acá en la 3D, pero para que ustedes también se puedan guiar, pues pueden consultar cuáles son esas características especiales de ese animalito que ustedes están viendo, y también lo pueden llevar a su integralidad, ¿sí? A integrar esa esencia. Y pues bueno, también está relacionado con qué elementos adicionales tú viste en el sueño, o cómo ese animalito se acercaba a ti, también las emociones que te produjeron ese evento, ¿sí? Entonces, si el animalito se te mandaba, o si él estaba solamente posado o parado de determinada manera. Usualmente vemos caninos o vemos búhos, pero los búhos también tú los ves en algunos colores específicos, algunos blancos grandísimos, otros más cafecitos, o ves el jaguar, o ves una pantera, o bueno, es en mi caso, les estoy compartiendo, cuando hemos hecho las meditaciones, ellas se acercan, en el caso mío, en una oportunidad la pantera. Usualmente si a ti se te acerca una pantera, pues vas a sentir el temor de que vaya a lanzarse contra ti, ¿verdad? Pero en el caso mío, cuando yo la observaba, una bellísima pantera negra con unos ojos preciosísimos, y ella se acercó con esa delicadeza hacia mí, me miraba frente a los ojos como diciéndome, te voy a proteger, ¿sí? Entonces es una de mis guías. Bueno, ahí ya irás aprendiendo más acerca de estos arquetipos, y por ahora pues puedes consultar cuáles son, ¿sí? Cuáles son esas características que representan determinado animalito que tú estás observando. No es literal, porque por eso utilizamos la palabra arquetipo, no es literal a como tú en este momento aquí, en esta tercera dimensión, tú las estás observando, pero pues es una guía también especial, pues inicial, si aún no te conectas directamente, porque tus guías también te indican que tú vas desarrollando esa capacidad de hacer las preguntas, ¿no? Entonces, en el sueño, cuando tú estás recibiendo esas manifestaciones, igual puedes preguntar, y tus guías te van a indicar qué representa o cuál es la funcionalidad en ese momento del por qué se te está presentando esa determinada manifestación. Bien, entonces, en general los animales eran vistos como manifestaciones de lo divino, puentes entre lo humano y lo cósmico, y arquetipos de cualidades espirituales. La vaca sagrada en la India es uno de los símbolos más venerados dentro del hinduismo. ¿Y por qué es sagrada? Porque es un símbolo de vida y sustento. Pues, ¿qué propone la vaca? ¿Sí? Nosotros extraemos la leche, ¿verdad? De esa leche también hacemos otros derivados, mantequilla, ¿sí? También hacemos quesos, pero básicamente esta utilización que hacen no solamente de la fuente de riqueza que tiene el animalito, sino también el estiércol es utilizado para combustible. Entonces es una fuerza agrícola en el caso de la vaca en la India, y se le considera la madre nutridora, por eso se le llama Gau Mata, madre vaca, ¿sí? Entonces la vaca también estaba relacionada con deidades, ¿sí? Por ejemplo, Krishna, quien fue pastor de vacas en su infancia divina, Kamadhenu, la vaca celestial que conoce los deseos. En general, la vaca representa abundancia, pureza, generosidad y no violencia. Hay una palabra que se utilizaba en la antigüedad que se llama ahimsa, ¿sí? ¿Y cuál es este principio de ahimsa? Entonces, en el hinduismo, especialmente influenciado por textos como los Vedas y tradiciones posteriores, la vaca simboliza el principio de no dañar la vida, ¿sí? Por eso era sagrada, ¿cierto? Ella es y continúa siendo un animal sagrado. Y cuando dice no dañar la vida, si nosotros lo traemos acá a nuestro
contexto, cómo vemos el sacrificio que se hace entonces en todos estos pues centros en donde las matan a las vaquitas para que nosotros nos comamos esa carne, ¿sí? Entonces se está rompiendo este principio de ahimsa, que respetar, ¿sí? Respetarla es practicar la compasión, la protección y la gratitud hacia el reino animal. Estamos hablando en general de la vaca, pero es en todo el reino animal, ¿verdad? Porque todos son seres sintientes. Entonces no podemos decir, entonces ahora vamos a focalizarnos solamente en el hecho de que sacrifican a las vacas. Entonces no, pero vamos a sacrificar cualquier otro animal, un ave, ¿sí? Cuando, por ejemplo, la tortura, yo lo que los quiero llevar a comprender es que toda esa tortura que vive el animalito, ¿sí? Todo ese dolor que él experimenta va a ser sacrificado y nosotros consumimos ese dolor. Sí, se los estoy poniendo de esta manera y ustedes dirán, ¡ay, pero qué tan trágica! Pero realmente no es algo trágico, es que es real, porque nosotros estamos siendo influenciados tanto externamente como internamente a través de los alimentos, ¿sí? Entonces, si yo el hecho de que yo no lo observe, que no esté en ese contexto, que no forme parte de una empresa que trabaja haciendo este tipo de sacrificios, ¿cierto? No significa que dentro de mi ser, en mi esencia, yo no lo pueda experimentar. Claro que sí, lo estoy viviendo. Y cuando ya eres consciente, cuando ya te unificas con el todo, cuando ya te sientes tu parte de esa unidad, pues lógicamente vas a empezar a observar todos los reinos de una manera diferente, ¿sí? Entonces, antes si en tu casa, por ejemplo, ingresaba un grillo, que era inmediatamente lo que hacías, cogías una chancleta, a darle chancletazos para sacar el animalito, o un cucarrón, o el escándalo, una cucaracha, matemos esto, no sé, porque todos esos animalitos, pues, los veías de una manera desagradable y como si realmente te fueran a invadir y fueran a causarte realmente, bueno, a algunas personas les causa pánico y otras personas pues sí, el asco, el solo hecho de verlas, ¿cierto? Pero cuando tú ya tomas conciencia, pues no vas a hacer lo mismo y tirar chancletazos o coger una escoba y matar a los animalitos, sino tú buscas que ese animalito vuelva a su hábitat, ¿sí? Entonces, algunas personas tienen esa conciencia, otras personas pues siguen haciendo lo mismo. Pero bueno, toda esta información lo que nos lleva es a tomar conciencia de que lo hagamos de una manera u otra manera. Entonces, la vaca representa la tierra que nutre sin pedir nada a cambio, la maternidad universal, la abundancia sostenible, el equilibrio entre dar y recibir. No es que estemos adorando a un animal como un objeto, sino esa reverencia a lo que simboliza, ¿sí? Entonces, el arquetipo del animalito que simboliza. En la antigüedad, los animales sagrados eran espejos de esas fuerzas divinas y cualidades arquetípicas. En la India, la vaca encarnaba a la madre cósmica, la nutrición, la compasión y la vida sostenida con respeto, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Como arquetipo femenino universal, en muchas culturas la vaca no solo representaba un animal útil, sino una imagen simbólica de la madre cósmica, la que nutre, sostiene y da vida sin exigir. Uno de los principios entonces es la nutrición. La vaca produce la leche, el alimento primario de la vida, simbólicamente representa sostén incondicional, abundancia constante, generosidad natural, ¿sí? Es la energía que da antes de pedir. Por eso es importante esta tradición en la India, porque esta cualidad se vincula con la compasión divina presente en las figuras como Krishna y la vaca celestial Kaman Henu, ¿sí?
Entonces, quienes deseen indagar un poco más sobre la filosofía de Krishna y esta filosofía de Kamal-Henu, también es importante para que comprendan un poco más. La vaca y la tierra, pues en múltiples tradiciones antiguas, la tierra misma fue entendida como esa gran madre que alimenta a todos, pero la vaca simboliza también la fertilidad, la paciencia, el ritmo natural y la protección silenciosa. Así como la tierra da frutos, la vaca da leche. Ambas son imágenes de ese sustento continuo. En la energía femenina, ya madura, no representa la feminidad romántica o juvenil, sino la feminidad madura, estable y contenida. ¿Y contenida por qué? Porque es capaz de sostener esos procesos largos, es capaz de alimentar sin agotarse, es capaz de dar sin perder la identidad. Es una energía de estabilidad amorosa. La vaca no impone fuerza, pero sostiene sistemas enteros. Su poder es silencioso. Este arquetipo nos enseña que la verdadera fuerza no siempre ruge, a veces alimenta. La vaca como arquetipo femenino universal simboliza la madre tierra, la compasión práctica, la abundancia sostenida, la protección sin agresión, el amor que nutre el cuerpo y el alma. Vuelvo y te repito, no es idolatría al animal, es reverencia a lo que encarna, ¿sí? Es importante que nosotros logremos eh, comprender qué significa esto, porque fácilmente somos llevados también por conceptos que la matriz nos tiene a nosotros enfocados, ¿verdad? Ay, no, entonces ahora se van a sentar, ya la idolatría no es por los santos, por las imágenes, no es estatuas, sino ahora la idolatría por los animales. En realidad, siempre ha existido ese respeto por los animales. Somos nosotros quienes hemos perdido el respeto hacia otros reinos. No es que ellos los alabaran, no, es que ellos sí sentían esa reverencia por lo que encarna realmente esa esencia. Entonces, podemos explorar la diferencia simbólica entre lo que es esa idolatría del animal y lo que es la referencia, ¿verdad? Es importante que lo tengamos muy, muy en claro. Entonces, cuando nosotros reconocemos la sagralidad de los animales, sagrado que es el animal, entonces nos percibimos que no somos superiores, sino somos interdependientes. Es sentir esa empatía hacia otras formas de vida. Es que no solamente porque nosotros podamos expresar con un lenguaje, ¿cierto? No significa que ellos que no hablan, nosotros podemos convertir la voz en fonemas, en palabras, ¿sí? Pero si tú te acercas a una vaca, si tú te acercas a un caballo, incluso, bueno, vamos a observar los animalitos que tenemos en casa, ¿sí? El gato, esos animales que son domésticos, que están compartiendo con nosotros en nuestro propio hábitat, los perros. Las personas que realmente tienen esa conexión con esos animales y tienen con ellos, están en casa compartiendo día y noche, podrán decir, no necesitan hablar un lenguaje, pronunciar unas palabras para poder expresar el amor, para poder expresar que están tristes, para poder expresar todas las emociones y todos los sentimientos, todo, absolutamente todo. Yo les comparto que en casa de una de mis hermanas, ella tenía un perrito, ¿sí? Ya trascendió el perrito. Y el perrito todos los días, cuando ya iba a llegar ella, a la hora que llegaba de su oficina, él empezaba a olfatear por el orillo de la puerta. Ya sabía que a esa hora iba a llegar su mamá. Y yo le decía, Dios mío, uno acá no puede hacer nada porque Lucky le cuenta todo. Y efectivamente, apenas Mónica, se llama mi hermana, abría la puerta, él le contaba todo.
O sea, y lo más gracioso era que pues ella también le entendía, ay Dios mío, y decía, "Ja, eso fue que su tía estuvo haciendo esto, que su tía estuvo haciendo lo otro", y efectivamente le entendía. Entonces, ¿por qué si los animalitos son domésticos, entonces sí tenemos ese cuidado, ese amor, ese respeto por esos animales y no lo vamos a tener por otros animales que son de la granja o otros animales que están en su hábitat, en las montañas, en los valles, en las selvas, ¿cierto? Estamos hablando de animales a los que quizás nosotros podríamos tenerles miedo, pero esos animales, por ejemplo, los lobos, por ejemplo, el león, los jaguares, las panteras, tienen muchísima sabiduría, son maestros también, son maestros encarnados al igual que pudieran ser almas encarnadas en seres humanos, son maestros también, maestros que traen una sabiduría, que eligieron esa vida, ¿sí? Entonces, hemos estado también aprendiendo sobre otras razas, por ejemplo, la raza Urma, que la raza Urma son felinos, podríamos decir también. Están encarnados esos felinos en otros animalitos, como los gatos, como los leones, como los tigres, como los jaguares, o también están encarnados en seres humanos. Entonces es importante que nosotros, al reconocer la existencia de esos maestros, ¿sí? De esa vida en otros animales, pues también vamos a tener el respeto por ese reino, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sentimos esa empatía hacia otras formas de vida, empezamos a reconocernos como un todo. Reconocer que compartimos instinto, sensibilidad y biología. También habitar una relación más consciente con la naturaleza. Y en cambio de tener esa mirada que nos cause repulsión o, como estaba hablando hace un ratico con el tema de los insectos, que nos cause, por ejemplo, asco, pues también debemos tener esa mirada que transforma la forma en que el cuerpo responde al mundo, porque finalmente es eso, simplemente es otra alma sintiente en otro tipo de cuerpo, que no por el hecho que nosotros podamos pronunciar una palabra nos hace diferentes, no. Entonces, ¿qué puede generar el hecho de que nosotros le demos ese contexto sagrado a los animalitos? Entonces, en nuestro cuerpo emocional, por ejemplo, cuando cultivamos esa compasión hacia otros seres vivos, el sistema nervioso tiende a activarse en un modo más calmado. Hay mayor respuesta parasimpática. Se experimenta más suavidad, menos agresividad interna, ¿sí? Mayor coherencia corazón y mente. O sea, en lo que hemos venido trabajando es en alinear la mente al corazón, sincronizar la mente con el corazón, ¿sí? Los pensamientos que no estén alejados de lo que realmente nuestro corazón está sintiendo. Entonces, la reverencia por la vida suele alinear ese pensamiento y esa emoción, generando esa sensación de integridad. Cuando yo estoy en conciencia con la naturaleza, logro que no solamente lo que yo pueda experimentar en mi entorno cotidiano, estar entre cuatro paredes con mi familia, sino logro integrar, así como logro integrar la mente al corazón, logro integrar la naturaleza, la tierra, Madre Gaia, también en mi contexto diario, en mi cotidianidad. Se genera una sensación de pertenencia biológica. Recordar que también somos animales, somos mamíferos. Entonces reduce esa separación entre la mente y el cuerpo y puede aumentar la conexión con lo instinto, con lo sano. Se disminuye realmente, yo creo que este es uno de las características más relevantes y es la violencia interior. Y es lo que yo les comentaba hace unos momentos. Cuando nosotros consumimos en total inconsciencia, ¿sí? Porque yo no les estoy diciendo, no, entonces ahora ustedes no pueden consumir. Pues, ¿cuál sería el deber, cierto? De no hacerlo, de no consumir.
¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de ver a ese animalito como un objeto, también suavizamos la forma que nos tratamos a nosotros mismos. Quisiéramos ser degollados, así como degollan de esa manera tan sangrienta a una vaca, por ejemplo, o cómo maltratan las aves antes de que ellas pues sean llevadas allá y colgadas en esos ganchos, ¿cierto? Entonces, todas esas emociones, porque los animalitos tienen esas emociones, quedan pues integradas ¿en dónde? Pues en el alimento. Y nosotros, ¿a dónde llevamos ese alimento? Lo consumimos, y al consumir ese alimento pues también estamos recibiendo esa energía de lo que sucedió con ellos. Es lo mismo que cuando nosotros tenemos relaciones sexuales con pues los hombres de manera indiscriminada, ¿cierto? Que tenemos esa conexión. Cuando nosotros tenemos esa relación sexual, los fluidos eh, que existen en esa energía de que se está compartiendo, ingresa esa energía al cuerpo tanto del uno como del otro, ¿cierto? Entonces, en el caso de nosotros queda contenida pues en el útero, y el útero, ¿qué es? Esa vasija creadora, ¿cierto? Y no solamente estamos llevando la energía de esa persona con la que estamos sosteniendo una relación sexual, también traemos la energía de las personas que han estado con ese hombre o con esa mujer, las traemos, ¿sí? Eso mismo sucede con el alimento, con el animalito, ¿sí? Y si no es una pareja que es una pareja estable, o si es una pareja con la que convivimos, si no son relaciones esporádicas, pues ¿qué va a suceder? Que no solamente la de hoy, la de ayer, la de antier, refiriéndonos al masculino, ¿sí? ¿Con quién pudo haber estado? Pues 1, 2, 3, 4, 5, bueno, infinidad. Y lo mismo pues con las mujeres, porque no estamos diciendo que esto es solamente del género masculino, no. Mujeres y hombres, cuando estamos en inconsciencia, pues estamos derramando nuestra energía sagrada. Bueno, pero ese es un tema que posteriormente iremos a tratar. Sin embargo, pues quería que enfatizáramos en esto, en este momento, precisamente por el hecho de que cuando consumimos, nos llevamos a la boca, ingresa ese alimento, ingresan también las emociones de lo que efectivamente tuvo que haber eh, sucedido con ese animalito que nosotros nos estamos llevando a la boca. Entonces, por eso es importante tomar conciencia. Entonces, ¿qué significa reconocer la sagralidad animal? ¿Qué activa en nosotros? ¿Sí? Porque estamos profundizando en estos temas para que también tomemos conciencia de qué se activa en nosotros cuando reconocemos a los diferentes reinos como parte esencial. Entonces, se activa la humildad corporal, el respeto por ciclos naturales, la conciencia ecológica, la sensibilidad sensorial, y es una reconciliación con nuestra parte instintiva. Quiere decir que cuando nosotros reconocemos, ¿cierto?, a estos animalitos, reconocemos el reino animal, no es que nos añada algo a nuestro cuerpo, más bien lo que hace es restar esa separación, ¿sí? Porque cuando se disminuye esa separación, cuando se mitiga esa separación, entonces el cuerpo suele sentirse con más paz, más integrado, está más conectado con la vida, ¿cierto? ¿Y qué ocurre cuando sacrificamos un animal y lo consumimos? Entonces, acá pues ocurre en 3 dimensiones, que sería una dimensión biológica, una dimensión psicológica y una dimensión ética espiritual. En el plano biológico, cuando se consume la carne, entonces el cuerpo obtiene proteínas, sí, hierro, vitamina B12, otros nutrientes. El sistema digestivo descompone el tejido animal en aminoácidos, grasas y minerales. Esos nutrientes se integran a nuestras propias células, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos nosotros, pues, digamos que
los médicos, porque los médicos realmente cuando nosotros, pues, digamos que la nutricionista, y sobre todo en las épocas iniciales de la vida de los seres humanos, entonces esa es la recomendación a consumir más proteína o de determinada edad, ¿cierto? También otra vez que para que el cuerpo se nutra, que para que el cuerpo se mantenga pues con todos los niveles vitaminas y de minerales, de nutrientes, entonces pues invitan y sugieren el consumo de la proteína y pues está enfocada en la carne de los animales, en la vaca y la carne, el pollo, ¿sí? Y el pescado. Exactamente, ¿cierto? Porque a eso es lo que nos mandan consumir. ¿Por qué? Porque pues en el plano biológico es la concepción que hasta ese momento pues tenemos absolutamente todos. Pero ¿qué es esa biología? Es única y exclusivamente relacionado con lo que el cuerpo sabe. Si el alimento fue sagrado o no, eso no se procesa en los nutrientes. O sea, eso no se lo explica el nutricionista o no se lo explica el médico, porque el médico solamente lo observa desde la parte biológica. Bueno, en el plano psicológico, aquí pues cambia un poco la experiencia, porque si el acto de sacrificar o consumir carne se hace, entonces cuando es con conciencia y respeto, puede vivirse como parte del ciclo natural de la vida y la muerte. Con indiferencia o violencia puede generar la desconexión y ese endurecimiento emocional o la culpa, ¿verdad? Pero es la intención y la percepción con la que tú, en el momento de estar consumiendo el alimento, se integra la experiencia. Si yo no tengo un nivel de conciencia, de respeto, pues, ¿qué voy a estar viviendo? O sea, que voy a estar integrando y voy a estar sosteniendo esa violencia de lo que ha sucedido con el animalito. ¿Por qué? Porque no lo estoy integrando a la hora de consumirlo, ¿cierto? No lo estoy respetando. Y si es en el plano ético y simbólico, en muchas culturas antiguas el sacrificio implicaba gratitud, ritual, reconocimiento del intercambio en la vida. No era tampoco un consumo automático, sino un acto consciente dentro de un ciclo natural. Hoy definitivamente pues el impacto ético influye muchísimo también. Entonces hablamos del bienestar del animal, de la sostenibilidad ambiental y de sistemas industriales. Entonces la dimensión espiritual no depende solo del acto de comerse la carne, sino de la conciencia con la que se participa en este ciclo de vida. Entonces yo, bueno, espero que me estén comprendiendo desde esa realidad, de esa realidad natural que pues todo organismo, nosotros sabemos que vive de otro organismo, que la vida se sostiene mediante la transformación. No existe vida biológica sin intercambio, eso es claro para nosotros. Sin embargo, pues como ya hemos contextualizado, es desde donde vivas tú esa conciencia, ¿sí? Sacrificar y consumir un animal implica transformación biológica de energía, una dimensión ética personal, una relación consciente e inconsciente con el ciclo de vida y la muerte. A la pregunta más profunda no es solo qué ocurre, sino desde qué nivel de conciencia participo en ese ciclo, ¿sí? Eso es en lo que nosotros debemos profundizar y prestar atención o enfocarnos. No es qué ocurre, ¿sí? Sino desde qué conciencia yo participo en ese ciclo, ¿sí? Si realmente estoy haciendo reverencia a su ciclo sagrado, ¿cierto? Que nace y es propio de su evolución, que además de nutrir, que además de proporcionar la leche, que además de que sus derivados de queso y todo lo que sale de los derivados de la leche, también ella tiene, estamos hablando de la vaca, tiene su proceso de evolución, y su proceso de evolución termina cuando pues ese animalito trasciende. Y
ese animalito trasciende y puede ser parte de nuestro alimento, ese sacrificio o no, ¿sí? Eso es, en esta visión espiritual en el sacrificio en la India, pues en estos textos antiguos llamados Vedas, especialmente en Rig Veda, el sacrificio era llamado Yajña, era un ritual central. Se ofrecían alimentos, mantequilla clarificada, los granos y algunos periodos animales. El fuego sagrado, que era llamado Agni, actuaba como mensajero hacia lo divino. El acto de este ritual no era visto como violencia, sino como una participación en el orden cósmico. Entonces, la idea era que la vida se sostiene por intercambio y ofrenda. El sacrificio simbolizaba que todo en el universo es transformación. Con el tiempo, especialmente bajo la influencia de los Upanishads y más tarde del judaísmo y el budismo, el énfasis cambió. El principio de ahimsa, que ya lo habíamos escuchado el término unos minutos antes, que significa no violencia, se volvió central. Entonces, en muchas corrientes del hinduismo, pues posterior, se abandonaron definitivamente los sacrificios animales. Se reemplazaron por ofrendas más simbólicas como frutas, flores, fuego. Y la vaca fue elevada como símbolo de vida inviolable. Aquí la espiritualidad se volvió más interior, porque el verdadero sacrificio pasó a ser el ego, ¿sí? Entonces acá, fíjese que cuando yo articulo y llego en la profundidad del conocimiento, de la antigüedad, de lo que significaba para ellos, voy acercándome más hacia los contextos en los que yo me encuentro en este momento en mi cotidianidad. Aquí ya aparece una palabra que nosotros hemos venido profundizando y es acerca del ego. Entonces, ya no vemos este sacrificio del animal como una ofrenda, sino como un sacrificio interior. Textos como la Bhagavad Gita reinterpretaron el sacrificio como sacrificio del apego, ¿cierto? El sacrificio del ego y ofrecer las acciones a lo divino sin apego al resultado. Ya no es matar algo externo, ¿sí? Porque estamos hablando del animalito, sino transformar algo interno. Entonces, es importante entender que en la India han coexistido tradiciones que practicaron sacrificios rituales, tradiciones que los rechazaron totalmente, interpretaciones simbólicas pues modernas, no es un sistema uniforme, ¿cierto? Sin embargo, este sacrificio externo se convertía en una ofrenda física, pero el sacrificio interno se convierte en una transformación de conciencia. Lo que debe morir no es el animal, sino la ignorancia, mi ignorancia, ¿verdad? Hoy en día, pues, y en corrientes espirituales influenciadas por ella, el sacrificio ya no se entiende principalmente como ofrenda material, sino como transformación consciente. Es el sacrificio como disciplina interior. Ofrecer las acciones sin apego al resultado, renunciar al egoísmo, actuar con deber. Aquí ya aparece otra palabra que después profundizaremos que se llama dharma. Y es decir, no matar algo externo, sino soltar el apego interno, ¿sí? El apego, pues, en general, a lo material, el apego a lo espiritual, el apego a lo emocional, ¿cierto? Bueno, ya hablaremos de esta palabra en otro texto. Entonces, ahimsa como práctica central es el principio de no violencia, impulsado también por figuras como Mahatma Gandhi, que sí lo hemos escuchado muchísimo, que se convirtió en ese eje ético moderno. Hoy el sacrificio puede implicar elegir no dañar, aunque sea legal hacerlo, ¿cierto? Porque si yo estoy sacrificando un animal, pues es legal hacerlo, pero yo elijo no dañarlo.
entonces elijo adoptar dietas vegetarianas, conscientes, practicar esa compasión activa. Aquí el sacrificio es renunciar a la comodidad cuando implica el sufrimiento ajeno. Pues para mí es pues deliciosísimo comerme una hamburguesa, ¿verdad? Pero esa carne es lo que yo entiendo de manera consciente que es un sufrimiento ajeno. Quizás para mí sea una complacencia observarlo. Pues yo sé que en estos momentos la carne animal es la que también dura muchísimo más tiempo para descomponerse en mi organismo. Así es que parte de lo que afecta a mi organismo físico, pues también es el consumo de este tipo de alimento. Sin embargo, pues eso por un lado, pero ya visto desde la forma como es atormentado el animalito antes de ser sacrificado, pues eso es lo que significa en esta expresión sufrimiento ajeno. En muchos templos y hogares, por ejemplo, estos sacrificios se han autotransformado. Ya hablamos sobre el yoga, que es más como a ese sacrificio, es disciplina. Sacrificio es coherencia, que entre lo que siento, pienso y actúo, cuando ya estoy en un nivel de conciencia, pues me va llevando a tomar, a integrar y a tener hábitos totalmente diferentes. Entonces, sacrificio es elegir crecimiento sobre el impulso inmediato. ¿Qué sería el impulso inmediato? Ay, no, qué delicia comerme esta hamburguesa, o qué delicia comerme esta carne asada, o qué delicia. Y entre más grande, de pronto, pues en algunos países es supremamente relevante, ¿no? En otros países quizás no es tan necesario, pero hay unos países que definitivamente sí. Las barbacoas, por ejemplo, es un momento de integración para compartir en familia, ¿sí? Entonces, pero cuando cambiamos esos hábitos que dañan el cuerpo o la mente, y que no solamente los nuestros, sino que estamos de manera indirecta apoyando el sacrificio de otro ser sintiente, porque recordamos que los seres sintientes no solamente somos nosotros los humanos que podemos expresar, somos sintientes y podemos expresar con palabras, porque los animalitos, como ya les decía, son sintientes y expresan de una manera. Ellos expresan de una manera, ¿cierto? Su lenguaje es diferente, pero lo expresan. Entonces, hoy la herencia espiritual de India nos comparte, nos trae a la recordación que ese sacrificio es una renuncia al ego, un servicio desinteresado, no violencia consciente, transformación interior. ¿Qué estoy dispuesto yo a transformar dentro de mí? Es una de las preguntas a las que te invitaría, ¿sí? ¿Qué ofrezco yo afuera y qué estoy dispuesto a transformar dentro de mí? Cuando nosotros ya lo llevamos a lo cotidiano, este sacrificio interior no es dramático ni místico, es profundamente práctico. Entonces tú eliges escuchar en lugar de tener la razón. Ahí que estás sacrificando el orgullo, ¿verdad? Cuando sientes enojo, pero decides responder con claridad y no con ataque, ahí estás sacrificando el impulso reactivo. Y cuando haces lo correcto, aunque nadie te vea, ahí sacrificas la necesidad de reconocimiento. Cuando pones un límite sano sin culparte, ahí sacrificas el miedo al rechazo. Cuando dejas una narrativa de víctima y asumes con responsabilidad, ahí sacrificas la comodidad del pasado. Cuando eliges alimento, descanso o disciplina, aunque tu mente quiera lo contrario, ahí sacrificas el placer inmediato por la coherencia. Entonces, en la visión espiritual más madura, el sacrificio no es perder algo, es transmutar algo. No se trata de negarte la vida, sino de refinarla, ¿verdad? Bueno, para finalizar, entonces la vaca referenciada
La vaca reverenciada en la India como madre y símbolo de vida nos recuerda que el reino animal no está entre lo sagrado y el sacrificio por casualidad, sino como espejo de nuestra conciencia. Según cómo lo miremos, elegimos venerar la vida o justificar su ofrenda. También en lo cotidiano, cuando camino en conciencia del reino animal y especialmente de la vaca, cada gesto se vuelve más lento y reverente. Al servir un alimento, recuerdo la mirada serena de la vaca y su paciencia silenciosa. Y mi cuerpo responde con gratitud y respeto. Comprendo que no es solo un recurso, sino un ser que ha acompañado la historia humana, como ocurre en la tradición de la India, donde la vaca es símbolo de nutrición y vida, como ya lo vimos pues en los párrafos anteriores. Entonces mis decisiones diarias pues ya empiezan a cambiar, ¿verdad? Lo que consumo, cómo agradezco, cómo cuido, se vuelven actos de amor conscientes. Vivir así transforma lo ordinario en un pequeño ritual de interdependencia y compasión. Te agradezco muchísimo si has llegado hasta acá, has escuchado esta enseñanza del día de hoy. Te invito a que compartas lo que había en tu corazón y en tu esencia, pues te deja esta enseñanza. Y sobre todo que integrar qué es. A veces no es tan sencillo esta palabra, ¿cierto? Pero tú encontrarás la forma de integrarla porque tu esencia te lo va a mostrar, tus guías te lo van a mostrar. Como yo te dije al inicio, en un sueño, sí, me mostraron el sacrificio de este animalito y por eso quise profundizar también en él específicamente porque fui guiada para que lo hiciéramos. Te abrazo de corazón a corazón. Te saluda Mauxine Alicacte, maestra de la educación y la creatividad, en misión de amor para la obra del Padre en la tierra. Te honro, te reconozco. Mi luz reconoce tu luz.